Teología, página 3. Soteriología, página 3. ¿Se acuerda de lo que significaba la palabra soteriología? ¿Se acuerda? ¿Qué significaba la palabra soteriología? Doctrina de la salvación. Doctrina de la salvación. ¿Puede decir rápidamente soteriología? Soteriología. Ahí vamos aflojando la lengua para que podamos pronunciar palabras más difíciles. Amén. Página 3. Estamos viendo sobre el verdadero significado de la muerte de Cristo. Amén. Vemos la palabra que aparece ahí, dice Shatat. Shatat. Amén. Shatat. Shatat. Son palabras griegas. ¿Qué significa ofrenda por la culpa? Esta ofrenda era ofrecida voluntariamente por la persona que reconocía, amén, que había pecado, ¿no? Porque su conciencia lo estaba acusando, juzgando. Entonces la persona iba y ofrecía esa ofrenda por la culpa que él sentía en su corazón, amén. También aparece la palabra Asham, con M al último. Ofrenda por el pecado. Ofrenda que remueve la culpa. Jesucristo ofrenda por todos. Amén. ¿Se da cuenta? Una cosa es ofrenda por la culpa y otra cosa es la ofrenda que quita la culpa. Son dos cosas diferentes. Amén. Ofrenda por la culpa y la otra era la ofrenda que quita la culpa. Con esa ofrenda la persona ya recibía el perdón de sus pecados. Amén. Son dos cosas diferentes. Número 3 es una propiciación. Amén. Para que no se confunda, le vuelvo a recordar que estamos hablando del tema el verdadero significado de la muerte de Cristo. Amén. Número 3 es una propiciación. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ven? Ahí aparece la palabra redención. Ahí marque la palabra redención y eso usted investiga qué significará la palabra redención. Lo busca en un diccionario, ¿no? ¿Qué significa la palabra redención? Redención. Vamos al número 1. La palabra griega que se usa aquí es hilasterión. Escúcheme bien. Hilasterión significa propiciación. Significa propiciación. Hilasterión significa propiciación. Propiciación. Hilasterión significa propiciación. Amén. ¿Qué es la propiciación? Es apaciguar o aplacar a un Dios ofendido. Amén. Con eso se apacigua la ira de Dios o se aplaca la ira de Dios. Dice que Cristo se ofreció como la propiciación, o sea, se ofreció para poder aplacar la ira de Dios. Amén. Para apaciguar su ira. En realidad, la Biblia dice que Dios está airado con el mundo. Amén. Si no fuera por Cristo, nosotros también hubiéramos recibido parte de la ira de Dios. Es la sangre de Cristo que nos cubre y evita que esa ira de Dios llegue a nosotros, sino que esa sangre de Cristo apacigua la ira de Dios y evita
que recibamos esa poderosa ira sobre nuestra vida. Amén. Propiciación, entonces, es el remover o aplacamiento de la ira de Dios, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso es que la palabra de Dios dice que este es el tiempo de la gracia, porque por causa de la muerte de Cristo, de su sacrificio, Dios no ha destruido a esta humanidad. Amén. Aún a los que no merecen, ¿no? Porque los que no son hijos de Dios no merecen su perdón, pero aún a ellos dice que alcanza esta propiciación, ¿no? O Dios apacigua su ira por medio de Cristo. O si no, la gente no cristiana ya hubiera sido destruida. Y eso va a pasar, ¿no? Eso va a pasar ya cuando la iglesia no esté aquí en esta tierra. Ahí ya sí se desatará la ira de Dios sobre esta tierra a todos los seres humanos que estén en ese momento aquí. Amén. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? Que se trate de la clase, no va a preguntar de marcianos ni nada de esa cosa. ¿Amén? Punto A. Cristo apaciguando la ira de Dios con su muerte sacrificial, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Amén? Todo hombre que está lejos de Dios se complace no en hacer el bien, sino en hacer el mal. Por esa razón nosotros vemos cómo los seres humanos malos tratan de contaminar a los demás seres humanos para que vivan su mismo estilo de vida. Amén. Ellos saben que andan mal, pero ellos quieren contaminar a los demás para que nadie tenga por qué acusarlos, ¿no? No, yo soy así, tú eres diferente, no, todos somos iguales, ¿no? Tan malo soy yo como tú. Amén. ¿Sí se da cuenta? Punto B. Pablo ve la muerte de Cristo como el medio de remover la ira de Dios. Mas Dios muestra su amor. Amén. ¿Sí sabe ese versículo, no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, no éramos salvos todavía éramos pecadores cuando Él murió por nosotros. Amén. No como esas personas que dicen, déjame primero ser perfecto, déjame dejar primero esto y después me convierto a Cristo. Dios nos llama pecadores para transformarnos en santos. Amén. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Aquí dice justificado por su sangre. Amén. Porque dice que somos justos delante de Dios, pero es por medio de la sangre de Cristo. Y esta justicia no está hablando de ser justo, de hacer un buen juicio como los jueces, ¿no? Amén. No está hablando de esa justicia. Amén. Está hablando de que hemos sido justificados. O sea, yo peco porque como cristiano todavía tengo defectos. No soy perfecto. Amén. Pero viene Dios, viene Jesucristo y por su sangre me justifica delante de Dios. Para evitar que llegue ese castigo a mi vida, ¿no? Amén. Que me lo merezco por pecador, pero mediante la sangre de Cristo no recibo ese castigo grande que debería recibir. Amén. Punto, el número 2. Dios mismo proveyó el medio para remover su propia ira. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A través de la muerte de Cristo, Dios extiende su misericordia al pecador que cree y se reconcilia con Él. Amén. Dios nos ha mostrado su inmenso amor al ofrecer a su propio Hijo en lugar de nosotros. Amén. Él sabía que nosotros no íbamos a podernos ofrecer a nosotros mismos, porque se necesitaba un sacrificio perfecto. Amén. Por eso dice que el mismo Cristo se ofreció por nosotros. Amén. Cuando la palabra dice Dios, ¿no? Dios es traducido de la palabra Elohim en hebreo. Elohim significa dioses.
dioses. Amén. Génesis dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Eso dice en hebreo. O sea, dice, en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. No aparece en nuestra Biblia Reina Valera, porque en ese tiempo no era tan... no se comprendía mucho el hebreo, ¿no? No era tan avanzado. Ahorita sí, gracias a Dios. Amén. En ese tiempo no era tan avanzado el hebreo, no se lo traducía con perfección. Entonces se tradujo la palabra Elohim solamente como Dios, que da la idea de una sola cosa. Amén. Pero la palabra Elohim en Génesis, cuando dice, y Elohim creó los cielos y la tierra, dice, los dioses crearon los cielos y la tierra. O sea, los dioses, al decir dioses, significa que uno de esos dioses se ofreció a sí mismo. Amén. O sea, Jesucristo. Mostrando el amor de los dioses, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entendido, mis hermanos? ¿Ven? ¿Alguna pregunta? Que no se trate de naves espaciales. Vemos número 4. Es una reconciliación. Reconciliación. Amén. ¿Cuándo se hace una reconciliación? Cuando hay división, ¿no? Cuando hay división. Y esa división es tan grande que no hay cómo juntarse de nuevo. Entonces necesitan a un mediador. Ese mediador, ¿no? Empieza a hablar con uno y hablar con otro para que se pongan de acuerdo, para que traten de sacar esas diferencias y otra vez vuelvan a unirse como antes. Amén. Y esa es la función que hace Jesucristo. Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. Porque mientras andábamos en el mundo como personas pecadoras, era imposible que nosotros, por nuestros propios pies, buscásemos a Dios. ¿Sí o no? Ninguno hemos buscado a Dios solito. Amén. Es raro aquel que dice, no, yo entré a la iglesia, oí de Cristo y me salvé. Pero aún así, si entró a la iglesia es porque Dios lo trajo, no porque él sintió que quiso. No, fue Dios quien actuó para que esa persona entre. Amén. O sea, nadie hace nada por la suerte ni por la fortuna, no. Todo se hace bajo la voluntad de Dios. Amén. ¿Sí está entendido? Si yo mismo, cuántas veces me predicaban la palabra y cuántos años Dios tuvo paciencia hasta que finalmente me convertí a Cristo. Amén. Y muchos de nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces le predicaban? Usted cerraba la puerta, no estoy, dile que no venga, ¿no? Ay, ese hermanito, esa hermanita, no, dile nomás que no estoy. Amén. Hasta que al final se dio. Y Dios tuvo paciencia. Amén. Esa misma paciencia debemos demostrar también con las demás personas que no son convertidas. Así como Dios mostró paciencia conmigo, yo también tengo que mostrar paciencia con gente que no es convertida. ¿Amén? Entonces, número 4, es una reconciliación, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Amén. Punto A. La reconciliación es la restauración de las relaciones. Es hacer las paces. La palabra que se usa en el griego es katayazo. Katayazo, que significa restaurar las relaciones. Amén. ¿Se da cuenta? Ahí aparece otra palabra de reconciliación, ¿no? Otra palabra más de reconciliación, ¿no? Restaurar las relaciones. ¿Por qué restaurar las relaciones? Porque las relaciones de Dios con el hombre se habían perdido. Desde el Génesis se habían perdido. El ser humano estaba tan lejos de Dios que dice el libro de los Romanos que el hombre conscientemente sabía que existía Dios. Sabía. Pero voluntariamente quiso buscar
dioses de barro, de metal, forma humana, forma de animal, pero conscientemente sabía que existía Dios. Amén. Y así también sucede hoy en día, ¿no? Cuando usted habla de Dios, mucha gente dice, sí, es verdad, Dios existe, ¿no? Y entonces, ¿por qué tiene ese cuadrito? No, es que yo quiero recordarlo, ¿no? ¿Sí o no? Yo quiero recordarlo porque cuando me pongo a rezar lo miro a ver y me imagino que así es. Amén. Entonces nosotros sabemos conscientemente que existe Dios, pero siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. Amén. Catallazo, restaurar relaciones, enderezar las cosas, quitar una enemistad. Catallazo describe el restablecimiento de una apropiada, amorosa e íntima relación, poner a alguien en paz con Dios. Dios siempre quiso restaurar esa amistad con el ser humano, siempre, toda la vida. Amén. Pero el hombre nunca hizo nada por restaurar esa amistad con Dios. Por eso Dios tuvo que interceder, ¿no? Tuvo que mandarnos una ofrenda voluntaria, mandar a Cristo para que Cristo nos revelase al Padre, para que nos revelase algunas cosas espirituales que no sabíamos. Amén. Y de ahí restaurar esa relación de Dios con el hombre. No sé si ustedes han leído en el internet, en los últimos documentos que han sido traducidos del hebreo al español, hay una carta que se llama la carta de Poncio Pilato, un extracto de la carta de Poncio Pilato, donde Poncio Pilato dice que él tuvo la oportunidad de conocer a Jesucristo y lo describe como un hombre apacible, con una mirada de ternura, de amor, pero penetrante al mismo tiempo. Porque Poncio Pilato decía que cuando Jesús miraba, dice que era como que esa mirada llegaba hasta adentro y uno sentía culpa, uno se reflejaba en uno todos los pecados y todos los males salían de dentro de uno. Amén. Sentía como que uno era escudriñado por dentro. Dice que era algo impactante. Y dice que era un hombre de cabello largo. Amén. De cabello largo. Y que su expresión era tan tranquila que no parecía un hombre malo. Él no comprendía por qué lo juzgaban como un hombre malo, si no parecía un hombre malo. Era un hombre muy bueno. Amén. Y dice que él llegó a uno de sus soldados para que escuche lo que decía Jesucristo. Y dice que ese soldado se quedó impresionado de las palabras que salían de la boca de Jesús, que eran unas palabras que penetraban al corazón, dice. Amén. Maravilloso, ¿no? Y ese extracto de la carta de Poncio Pilato usted puede ver en el internet. Amén. Y eso se lo dejo como tarea, ¿no? Ahí anote otra tarea, ¿no? Amén. Amén. La carta de Poncio Pilato es del internet. Amén. ¿Cuál es la tarea? La carta de Poncio Pilato, búsquela en el internet. Si usted quiere, puede traerla leída. No le voy a pedir que me traigan una hoja, pero sí le voy a decir que me hable de eso, ¿no? Que me comente acerca de la carta de Poncio Pilato. No el piloto, sino Pilato. Amén. Poncio Pilato. Se va a quedar impresionado. Amén. Vamos a la página número 4. Página número 4. Punto 5. Es un rescate o redención, soltura o liberación de la cautividad, esclavitud o muerte por la paga de un precio llamado rescate. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Amén. Para dar su vida en rescate de muchos. ¿Se da cuenta? Soltura o liberación de la cautividad, esclavitud o muerte por la paga de un precio llamado rescate. Dice el libro de los Romanos que éramos esclavos del pecado. Y cuando habla de esclavitud, está hablando de que estamos encadenados o sometidos a un estilo de vida que no nos suelta, porque no podemos soltarnos de eso.
Amén. Sino que estamos ahí. Eso se llama esclavitud. Y hemos tenido que recibir libertad o ser rescatados de ese mundo. Amén. ¿Quién hizo ese rescate? Jesucristo lo hizo. Amén. Lutrón, precio de libertad o rescate. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Ahí aparece la palabra griega lutrón, que es el precio de libertad o el precio por el rescate. ¿Cuál fue el precio que pagó? Fue la muerte o fue su propia vida. Amén. Vemos otra palabra más que aparece en griego, lutrosis, que significa redención o liberación. Amén. Liberación. Una cosa es lutrón y otra cosa es lutrosis, redención o liberación. Pero estando ya Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esa creación, y no por sangre de machos cabríos ni de cerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Dice que este sumo sacerdote ha entrado por nosotros a un templo no hecho o a un tabernáculo no hecho por manos humanas. Amén. ¿Será que existe este tabernáculo? ¿Usted qué cree? ¿Existirá este tabernáculo? ¿Usted qué cree? ¿Existe o no existe? Por supuesto que existe. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, uno ve cómo va describiendo el tabernáculo que está en los cielos. Amén. Cuando sube el incienso de las oraciones de los santos, cuando está el altar de donde toma el ángel, dice fuego para ponerle en los labios de Isaías. Amén. Del altar que está ahí arriba. Amén. Y también dice en el libro de Éxodo que a Moisés le fue mostrado el tabernáculo para que él pueda, con ese ejemplo, fabricarlo acá en la tierra. Amén. Construirlo. Amén. Amén. ¿Sí nos damos cuenta, mis hermanos? Amén. Entonces, el que ha leído bien y despacio el libro de Apocalipsis se va a dar cuenta que en el libro de Apocalipsis aparecen ciertas partes del tabernáculo que está en los cielos. ¿Sí o no, mis hermanos? Amén. A ver, si han leído o no han leído Apocalipsis. Para mandárselo de deberes 12 veces. ¿Amén? Es broma, mi hermano. Sigamos. La palabra griega que se usa para decir redención es apolutrosis, que significa redención, una liberación asegurada por el pago de un rescate, liberación o dejar en libertad. Esto quiere decir que ya no hay que pagar otra cosa. Amén. Jesús pagó una sola vez por mi alma, por su alma, y ya no hay más precio. Una sola vez. La liberación del mal y de la condenación del pecado por medio de Jesucristo. El siguiente punto dice: el precio que se pagó por la compra de la liberación fue sangre, o sea, la entrega de su vida o su muerte. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida, dice el libro de Levítico. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sí nos damos cuenta, mis hermanos? Dice, según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Misericordia, bondad y compasión. Misericordia. Amén. Según las riquezas de su gran misericordia. O sea, que no lo merecemos, pero Dios ha querido darnos o concederlo. Amén. Seguimos. Según el Nuevo Testamento tenemos redención de la pena de la ley. Pablo llama la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición. ¿De qué? De la ley.
¿En dónde encontramos nosotros la maldición de la ley? ¿En dónde? ¿En dónde? Deuteronomio 28 del 15 al 68. Amén. Deuteronomio 28 del 15 al 68. Usted le pega unas 2 o 3 veces una buena leída y en la próxima clase le pregunto que me mencione un o 2 ejemplos, no le digo versículos, sino que me haga mención nomás, ¿no? Esto dice Deuteronomio 28 del 15 al 68. La maldición de la ley. Usted va a ver, ahí dice la maldición de la ley. Usted va a ver que de todo eso la sangre de Cristo nos ha redimido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. De todo eso Cristo nos ha redimido. ¿Sí nos damos cuenta, mis hermanos? Sí, cuando usted lea una maldición, usted va a decir, de esto me salvó Cristo, ¿no? Porque aquí dice que esto yo merecía, pero de esto me salvó Jesucristo. ¿Ven? ¿Está bien claro, mis hermanos? Número 2. De la ley misma. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. O sea que la ley todavía existe, la ley de Dios existe, eso no ha sido anulado. Amén. Pero nosotros estamos ahorita bajo la ley de la gracia, bajo la ley de la gracia. O sea, la ley nos condena, pero la ley de la gracia impide que esa condena nos llegue. Amén. ¿Sí nos damos cuenta, mis hermanos? Ahora estamos bajo la gracia, Romanos 6 del 14 al 18. Gracia, charis, significa favor inmerecido. Bendición a que no se es acreedor. Un gratuito. Es la palabra que designa la gracia de Dios al entender esta al pecador. Maravilloso, ¿no? Dios ha extendido su gracia al ser humano. Y todos los días extiende su gracia. ¿Por qué razón? No solamente con nosotros que somos sus hijos, también extiende su gracia con el ser humano. Cuando le dijeron a Cristo, Señor bueno o Maestro bueno, Él dijo, no me llames bueno, llama bueno a Dios, que da su sol y su lluvia a todas las personas sin hacer diferencia. Y eso significa gracia. Amén. Porque aún hasta el perverso y el asesino y el más malo de los hombres, cuando agarra de la tierra un tomate, un pimiento, lo que sea, ese es el alimento que la tierra está produciendo. Y él se alimentará de eso, aún siendo muy malo. Amén. Porque Dios tiene gracia del ser humano. ¿Sí nos damos cuenta, mis hermanos? Amén. No como los hijos, ¿no? Que comen cualquier cosita en la casa, el papá se saca el aire y dice, no quiero esto, ¿no? Le pone pescado, no quiero pescado, come carne. Hay que ser agradecido, ¿no? Todo lo que los padres ponen en la mesa es porque Dios ha querido que esté en la mesa. Amén. Vamos a ver entonces la página 5. ¿Y no está en la página 5? Sí, está en la página 5. Está al revés nomás. Número 4 dice, también nos ha librado de Satanás. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. De lo mismo. Amén. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén.
Dice que los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. ¿Por qué participó Cristo de lo mismo? Como ejemplo para nosotros también. Amén. Todo lo que pasaron los profetas, el sufrimiento, también Jesucristo pasó por sufrimiento. Amén. También cuando había que hacer la cena, también Él tuvo que beber el vino, también comer la carne amarga que servían en la Pascua. Amén. Él tuvo que cumplir con todos los requisitos de la ley, igual que todos los judíos, que todos los israelitas. Amén. Por eso es que una persona que habla mal de los judíos también está hablando mal de Cristo, porque Cristo era judío. ¿Sí me voy a entender, mis hermanos? Sí. Amén. Y él como judío también cumplía toda la ley de Dios y todo lo que Dios ordenaba. Él también cumplía todas las fiestas judías y todo lo demás. Amén. Gracias a Dios hoy no cumplimos nosotros esas fiestas judías ni esas cosas, porque en realidad no tienen nada que ver con nosotros. Y también pues las fiestas judías, las fechas que hoy celebran no corresponden a las fechas que habían en el Antiguo Testamento, porque por causa de todas las guerras que han habido y todos los problemas que han tenido los judíos, han perdido las verdaderas fechas antiguas. Amén. Y ahorita tienen fechas supuestas. Dígame, mi hermano. Profesor, disculpe, yo tengo una compañera que ellos asisten a una iglesia que hay muchos judíos ahí. Entonces, usted acabó de decir que Cristiano mesiánico. gracias, que habla con usted acerca de un judío que está hablando unas palabras más de Cristo. ¿Sí? Claro. Ya, pero los hermanos que se están congregando ahí, es el mismo resultado si alguien habla de ellos, por decirlo así. No, pues yo me refiero a hablar mal de los judíos como los que son las personas que les tienen odio a los judíos, que los maldicen y hablan cosas feas de los judíos. ¿Ya? ¿Ya? Claro. O a veces por cuestiones religiosas también se burlan de los judíos, olvidándose que Cristo era judío. A eso es que yo me refiero. ¿Amén? Ahora, claro, así como dice el hermano, los judíos mesiánicos celebran fiestas, pero son fechas supuestas ahora, porque las verdaderas fechas ya no existen. Nadie se acuerda, no hay registro histórico de que exactamente ese día era de cumplir esa fecha. Otra cosa más, el libro de Romanos dice que el que está bajo la ley vive bajo maldición. Amén. Ya no estamos bajo la ley levítica. Ellos todavía creen que están bajo la ley levítica. ¿Amén? ¿Sí nos damos cuenta, mis hermanos? Bueno, sigamos en el punto, ¿no? Nos libró del mismo Satanás, ¿no? Porque él era el que tenía el imperio de la muerte, o era el que tenía las llaves de la muerte. Por eso es que cuando Cristo dice que Él fue y descendió, ¿no? Cuando Él murió, descendió y arrebató del diablo las llaves de la muerte. Amén. Antes le abría la puerta de la muerte era el diablo, ¿no? Imagínense qué tremendo susto, ¿no? Él abría la puerta de la muerte, imagínense. Número 5. De toda maldad, incluyendo también nuestro presente cuerpo mortal. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y si habla del presente siglo malo, está justamente diciendo que por causa del sacrificio de Cristo en nuestra vida, nosotros ya no andamos como la gente del mundo. Amén. Sino que andamos de una forma diferente. Ya no andamos en esa corriente del mundo, ¿no? Desesperados por todo, amén, pecando a diestra y siniestra, sino que ahora andamos en una vida santa, apartada de todas las cosas que la gente la toma como cosas naturales. Amén. Una vez me hacía una pregunta, en un colegio me hacía una pregunta de que si era verdad que un mono era igual a una persona. Digo, no, el mono no es igual a una persona, ¿no?
Imposible. Y me dice, ¿y usted cómo puede decir que un mono no es igual a una persona? Mire, le digo, muchas cosas diferentes. ¿Amén? Si usted le toma la huella digital a un monito de una misma especie, supongamos que sean todos gorilas, le toma la huella digital a todos esos gorilas y usted ve las huellas digitales, ¿sabe qué? Todas van a ser igualitas, no hay diferencia. Pero si usted toma a 10 personas, la huella digital, las 10 huellas digitales van a ser diferentes. Si usted le saca sangre a los gorilas y un gorila se está muriendo y necesita sangre, y usted dice al laboratorista, necesitamos sangre para ese gorila porque está que se muere, el laboratorista le va a decir, póngale sangre de cualquier gorila si todos tienen la misma sangre. Pero si tenemos 10 seres humanos y uno necesita sangre, usted no va a sacarle de un ser humano sangre para el otro. Tiene que ver de qué tipo de sangre es. ¿Amén? Imposible que el hombre sea parte del mono, es imposible, por muchas cosas. ¿Amén? Y eso que le estoy hablando solamente de pequeñísimas diferencias, pero diferencias hay en abundancia. ¿Amén? Al mono le sudan solamente las patas y las manos, en cambio a nosotros nos suda todo el cuerpo. Tenemos glándulas sudoríferas, se llama. ¿Amén? En cambio el mono solamente las patitas y así, nada más. ¿Se da cuenta? ¿Se damos cuenta, mis hermanos? Y de ahí hay muchísima diferencia, ¿no? Nuestro organismo se asienta aquí en la cadera, ¿no? Un hombre tiene esa parte de la cadera donde se asienta el organismo, pero el mono no tiene ese cajoncito de hueso. Por eso es que el mono tiene que andar en 4 patas, porque la panza del mono es gruesa y le soporta las tripas. ¿Amén? Cuando de repente anda en 2 patas porque anda desesperado, pero de ahí vuelve a las 4 patas porque no soporta andar en 4 patas. ¿Amén? ¿Amén? ¿No cuenta, mis hermanos? Hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, el monito y el hombre, imposible, no se parecen. ¿Dónde nos quedamos? No es que si éramos como los monos, imagínense a las madres viendo a los niñitos, ¿no? Ve, monito, dice, ¿no? Hace monería. Amén. Le dice aquí, presente siglo malo, sistema actual, estado de cosas, la era presente o mundo. Amén. Porque la palabra mundo se traduce como gente o personas que habitan el planeta. Eso es el mundo, ¿no? Mundo tiene 2 significados, ¿no? Mundo tiene significado como planeta Tierra, pero también mundo significa a todos los seres humanos que habitamos el globo terrestre. A eso también se le llama mundo. Y no solo ella, sino que también nosotros. Amén. Y hasta ahí hemos llegado. Amén. Hasta ahí hemos llegado, mis hermanos.